Padre, gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Sabemos que ha sido un largo tiempo de estar separados físicamente. Ha habido tiempos muy difíciles y de dolor en cada una de las familias, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, como bálsamo, nos abrace, Señor, tu Espíritu, que sane nuestras heridas, que levante nuestro corazón, que tu palabra nos muestre cuál ha sido tu obra, Señor. Nos recuerdes tu bondad, tu misericordia, y que el tiempo de hoy en tu palabra deje en nosotros una huella y que seamos capaces de glorificarte por medio de tu Espíritu. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Samuel es este muchachito, muy niñito que Ana deja encargado al sacerdote Elí. Ella lo había prometido así, se había comprometido con el Señor de hacerlo así, de dedicarlo, y a muy pequeño, algunos calculan 3 años, 4 años, pero no mucho más, que es cuando Ana deja a Samuel en manos de Elí, aun cuando Elí no tiene un gran éxito como papá. Sus hijos, que veremos el día de hoy, ya lo vimos un poco la semana pasada, están buscando cómo servirse de la gente y no cómo servir a la gente. ¿Te acuerdas que iban con una especie de gancho y sacaban así del perol de donde estaban poniendo la carne y decían esto para mí, para el sacerdote? Y incluso amenazaban: si no me lo das, te lo quitaré por la fuerza. Pero Ana tiene fe en el Señor y deja a su hijo. Y dice el versículo 18, déjame leer el contexto, que el joven Samuel ministraba eh, en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y su mujer diciendo: te dé hijos esta mujer. Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar del que pidió a Jehová. Y volvieron a su casa. Y vimos que Dios le dio. Visitó Jehová a Ana, ella concibió, dio a luz 3 hijos, 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero, y tú sabes que cuando hay un pero, hay un cambio, ¿no? Un cambio de escena. Dice: pero, o sea, en contraste a lo que está viviendo Samuel sirviendo en la presencia de Dios, a lo que está viviendo Elcana junto con su esposa, con Ana, que Dios les está bendiciendo por su fidelidad. Acuérdate que nunca podemos ganarle a Dios. Dios siempre no es deudor de nadie. eh, pero, dice, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, había mujeres que estaban sirviendo a Dios y que ahí a lo mejor se quedaban a dormir el tiempo que les tocaba servir en el tabernáculo. Y estos hijos de Elí dice que tenían relaciones con ellas, algo que evidentemente Dios no aprobaba, ni estaba, es más, ni Elí aprobaba, y él dice que escuchaba, o sea, no era ignorante de lo que estaban haciendo sus hijos. Verso 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Qué curioso, ¿no? Porque ¿hay alguna razón? ¿Hay ¿Podría haber alguna justificación? O sea, ¿por qué pregunta Eli por qué? ¿Qué esperaba? No, pero lo que pasa, papá, es que Dios nos mandó. O sea, ¿hay alguna razón? Esa pregunta es como muy rara. No tendría sentido preguntarle: ¿por qué haces esto? De entrada, no puedes dar ninguna razón. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, el rumor le había llegado a Elí.
No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Híjole, ¿te acuerdas cuando Elí vio a Ana que estaba orando? Y estaba así, ¿no? Y, y- y aunque estaba hablando en su alma, en su corazón, su boca se movía y no se oía y estaba. Y piensa Elí, está borracha y va y le dice, digiere tu vino y no sé qué. O sea, estaba muy dispuesto a disciplinar y a regañar a otras personas, pero cuando sus hijos están haciendo exactamente eso, les dice, oigan, ¿por qué hacen eso? No está bien, eso no es bueno. Ahora, por supuesto, entendemos que estos hombres ya son adultos. Ya no están, digamos, bajo una total autoridad de su padre en el sentido de padre, pero sí están bajo total autoridad de Elí, porque Elí era el sumo sacerdote. O sea, aunque como padre tal vez él ya no podía ejercer autoridad, sí podía ejercerla como sacerdote. Podía destituirlos, podía disciplinarlos, pero lo único que hace es decirles, ¿por qué hacen esto? Oigo que hay mala fama de ustedes. No, hijos míos, no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, porque el hecho de que ellos tengan esta mala actitud, en realidad no es una excusa para otros. Es decir, no es como que, no, pues yo estoy viviendo en pecado, porque lo que pasa es que los hijos del sumo sacerdote lo hacen, entonces yo también puedo hacerlo. Entonces no es mi culpa, ellos me pusieron el ejemplo. En realidad, cada quien tiene que cargar con su propio pecado. Cada uno de nosotros lleva su propio pecado. Pero, de alguna manera, sí Dios considera una responsabilidad en aquellos que deberían poner un ejemplo. Es decir, mis hijos van a tener que tomar una decisión de fe que les corresponde solamente a ellos. Pero de alguna manera Dios me va a pedir cuentas acerca del ejemplo que yo puse delante de ellos, acerca de las cosas que yo les mostré, acerca de la manera en la que yo me conduje. Entonces, aunque sí hay una responsabilidad en ellos, el resto del pueblo no puede atribuirles toda la culpa. Verso 25, sigue Elí en su discurso y dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Em, Tengamos en cuenta esto, Elí está en el Antiguo Testamento. Entonces su teología es del Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo es, cuando hay un conflicto entre dos personas, se puede hacer un sacrificio y ya se resuelve. Se puede ir a los juicios y ya se resuelve. Pero cuando hay un pecado de rebeldía contra Dios, no hay un sacrificio que se pueda ofrecer. No hay nada, no hay nada que se pueda hacer. Por supuesto, nosotros en el Nuevo Testamento entendemos en Primera de Juan capítulo 2 que Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, nosotros sabemos que si pecamos, sí hay quien intercede por nosotros. Dice 1 Timoteo capítulo 2 que eh, ay, que, perdón, se me fue la paráfrasis que iba a decir, pero dice con toda claridad que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, eso. Entonces sí hay un mediador, pero eso no lo sabía Elí. Y Elí está tratando de convencer a sus hijos. ¿Qué podía haber hecho Elí? Tal vez en este punto de su vida ya nada. Bueno, podía haberlos destituido.
podía haber marcado una diferencia, expresándole al pueblo, esto está mal, no importa si son mis hijos o son tus hijos, está mal. Y debió haber hecho eso. Por supuesto, eh, debió haberlo empezado a hacer antes de que empiece a suceder, cuando daba inicios, pero no pasó eso. Y va a traer unas consecuencias. Versículo 25, a la mitad. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El por qué que está ahí al final se puede traducir por tanto. O sea, ellos no escucharon la voz de su papá, por tanto, Jehová había resuelto hacerlos morir. Y no es que Dios es malo, pero es que ellos no están queriendo caminar y Dios tiene que traer disciplina. No es que ellos están batallando contra los deseos de su carne, le están dando rienda suelta y cada vez con más descaro. Y Dios va a traer juicio sobre esta familia. Lo veremos más claramente en unos versículos. Dice, en contraste, versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. También aquí podemos ver que eh, a lo mejor Eli no era necesariamente mal padre, ¿no? Hemos hablado ya de esto la semana pasada. No necesariamente los hijos son el resultado directo de sus padres. A veces los padres han hecho todo lo posible y todo lo necesario y los hijos no caminan en el Señor. El comentarista Matthew Henry escribió este comentario que es el comentario más leído, yo creo. Es un comentario muy bueno. El Matthew Henry es clásico. Y su hijo no quiso caminar en el Señor. ¿Por qué? Si Matthew Henry se sigue usando por siglos, o sea, son años de años de años, cientos de personas, miles alrededor del mundo que leen su comentario y encuentran bendición. ¿Qué pasó con su hijo? No lo sabemos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Es una lotería? No, nos queda orar, nos queda poner un ejemplo delante de nuestros hijos y confiar en la bondad de Dios. Entonces Samuel va creciendo y recuerda mucho como Jesús, cuando Jesús crecía y hallaba gracia delante de Dios y delante de los hombres, nos cuenta Lucas. Samuel también iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí, no sabemos quién, un profeta vino a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. O sea, esto no es negociable, esto ya es una sentencia de Dios. Dios ya está diciendo esto con claridad. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Aarón, Elí evidentemente es de la línea sacerdotal de Aarón. ¿No me manifesté yo a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar, quemase incienso, llevase efod delante de mí. O sea, no solamente le ofrecí y le di una tarea, servirme a mi altar, no poner el incienso, poner los sacrificios, llevar el efod. El efod era la vestimenta del sumo sacerdote, una vestimenta hermosa, distinta, que reflejaba cómo Dios es distinto, es separado de todos. No solo eso, sino di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Le di una provisión, le di honra, le di una tarea, le di provisión. Verso 29. Eso que le dio a Aarón se ha ido pasando a lo largo de las generaciones hasta Elí. Elí también tiene lo mismo, tiene honra, tiene una tarea, tiene provisión. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollar es pisotear, ¿no? Y no necesariamente físicamente, sino despreciar. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¡Wow! O sea, Dios no está ciego, Dios no está ajeno.
O sea, el hecho de que Dios no haya actuado antes no quiere decir que Dios es indiferente o que Dios aprueba. Simplemente Dios está esperando. Y lo primero que le está diciendo es, te bendije de esta manera. Luego le está diciendo lo que ellos hicieron. Tú estás despreciando lo que yo puse en tus manos. En número 3, estás idolatrando a tus hijos. A ellos los honras más que a mí. Por tanto, verso 30, Jehová el Dios de Israel dice, y aquí está la sentencia. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. O sea, yo había, yo te había entregado toda esta honra, no solo a ti, sino a tu linaje. Pero ahora voy a tener que retirar esta promesa. ¿Por qué? Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y es un principio importante. Honra a Dios. Honra a Dios con tu mente. Honra a Dios con tus bienes, ¿no? Dice Proverbios, con las primicias de todos tus bienes. Honra a Dios con tus pensamientos, con tus acciones. Y dice Dios, yo voy a honrar a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y no es que Dios está dando condición a su amor. Yo voy a amar solo a los que me caen bien. No, no, no. No está hablando de amar, está hablando de honrar. Hay una historia que David Gusick recuerda en su comentario y es de este corredor escocés, ¿no?, de Gran Bretaña, eh, Eric Liddell. No sé si lo conoces. Él, acerca de él se hizo una película que se llamó... ¿Cómo? Carros de Fuego, Carros de Fuego. Una película que narra un poco su vida, pero bueno, Eric Liddell era hijo de misioneros en China y de hecho va a terminar sus días en China, va a morir prisionero en China porque decide quedarse a cumplir la misión que los había dado. Pero desde pequeño él había demostrado una gran aptitud para el atletismo. Entonces representaba a Gran Bretaña, al Reino Unido, en los Juegos Olímpicos. Y en 1924 él ya había clasificado y estaba por disputar la final de 100 metros planos. Pero se enteró que se corrían en domingo. Y él dijo, no, yo no corro en domingo, el domingo es el día de adorar al Señor, yo no voy a correr. Por supuesto, algunos diríamos es muy religioso, no es muy religioso, pero dos cosas importantes. Una, él no estaba imponiendo su convicción a los demás, él era una convicción, tenía una convicción propia. Y número dos, no es judaizante porque no está diciendo no quiero guardar el Shabbat. Está diciendo que el domingo es un día que o sea, no importa si la carrera es al mediodía o en la noche, todo el día tendría que enfocarse en eso. Y él dice, no, el domingo es mi día de buscar una iglesia, adorar a Dios y eso no es negociable. Por supuesto, todos se pusieron en contra de él. Lo nombraron traidor. O sea, esto fue en París, sucedió en París. Entonces lo despedazaron por eso. Luego corrió la carrera de 200 metros y en esa ganó un tercer lugar. Pero cuando iba a correr la carrera de 400 metros planos, no sé si su entrenador, pero alguien se le acercó antes de empezar la carrera y le dio un papelito. Y en el papelito estaba escrito este versículo: yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y Eric Liddell guardó el papelito, corrió y ese día ganó la medalla de oro en 400 metros planos. Y además impuso un nuevo récord que estuvo 35 años sin poder ser batido, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué quiero decir? Que a Eric Liddell le tocó hacer eso en un lugar de una palestra impresionante, en los Juegos Olímpicos, tanto que se han hecho películas, se han escrito libros sobre eso.
Tal vez tú y yo no tenemos ese tipo de exposición, pero podemos decidir honrar a Dios en cada momento. Honrarle a la hora de hablar, honrarle a la hora de tomar tus decisiones, honrarle a la hora de irte a dormir, honrar, o sea, es un privilegio que tenemos y que, y que Dios considera en serio. Verso 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. No, no está diciendo su brazo literalmente, acuérdate que el brazo quiere decir poder, fuerza. Entonces, o sea, tú eres, o sea, es el sumo sacerdote, es como lo más importante que hay en la nación. Y dice, yo voy a cortarlo, de modo que no haya anciano en tu casa. Lo va a repetir más adelante, pero quiere decir que nadie de tu descendencia va a vivir hasta la edad anciana, o sea, van a morir jóvenes, todos. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos. Está diciendo, de toda tu descendencia yo voy a guardar uno que va a ser para consumir tus ojos, o sea, como em, para que veas el dolor que estás provocando y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, o sea, morirán jóvenes. Y te será por señal esto. Es decir, ¿cómo sabe Elí que Dios va a cumplir? Le dice, te voy a dar esta señal. Mm, Tus dos hijos, Ofni y Finés, estos perversos, ambos morirán en un día. Entonces Elí sabe, si Ofni y Finés mueren en un mismo día, entonces todo lo demás se va a cumplir al pie de la letra. Si no sucede eso, pues entonces no era un profeta verdadero el que vino. Pero lo veremos, no sé si la próxima o la siguiente semana, veremos que así será. Yo, dice verso 35, mientras tanto yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Esto se cumple parcialmente en Samuel. Samuel será un sacerdote y un profeta y un juez, pero muchos ven en este una profecía que se cumplirá definitivamente en Cristo, quien será realmente nuestro gran sumo sacerdote, que será fiel a la casa de Dios y que su descendencia, digamos, su linaje, que somos nosotros, todos los hijos de Dios, adoptados en Cristo, estará firme. Verso 36. El que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, lo que le está diciendo Elí, tu casa llegará a tal miseria que los descendientes que te queden vendrán al sacerdote a decirle, oye, por favor, déjame ofrecer algo del sacrificio para que pueda comer, dame chamba, una monedita para que pueda comer. Serán así de despreciados. Del lugar de mayor honra que había, caerán. ¿Por qué? ¿Porque Dios es vengativo? No, porque Dios es santo. Y no está juzgando equivocaciones que tienen Ofni y Finés, sino una vida de pecado. Hay una gran diferencia entre una equivocación, un error, una caída, un tropiezo y una vida empedernida buscando pecar. Hay una diferencia entre desear honrar a Dios y despreciar a Dios en todo tiempo. Y que a veces lo honro, pues porque ese día desperté de buenas. Hay una diferencia entre un tropiezo. Cuando uno tropieza, la gracia es suficiente para cubrirnos. Pero cuando uno vive empedernidamente una vida de desprecio a Dios, no es que la gracia no nos cubre, es que hemos desechado la gracia, hemos rechazado la gracia que Dios ofrece. Capítulo 3, versículo 1. Nuevamente el contraste. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ya en este proceso han pasado años. No se sabe exactamente cuántos años, pero la mayor parte de los eruditos
concuerdan que Samuel está alrededor de los 12 años acá. Llegó a los 3, han pasado 9 años en todo este proceso. Y uno pensaría, pues ya 9 años y no se ha muerto ni Ofni ni Finés. Yo creo que, no sé, el profeta que vino a lo mejor no era tan verdadero, tan genuino. O a lo mejor, pues Dios ya cambió de opinión. Y ya si le gusta, nos dijo, pues no, bueno, está bien, yo entiendo, ¿no? Pero no, Dios no cambia de opinión. Dios va a llevar a cabo su juicio. Y el hecho de que Él tenga tardanza no es porque se le olvida, sino porque está esperando arrepentimiento. Cuando Dios trae una advertencia, está implícito un llamado al arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Jonás y Nínive? Es el ejemplo claro de que cuando Jonás no quería ir a Nínive porque tenía temor de que el pueblo se arrepintiera y entonces Dios ya no los destruyera. Y sabes que se va para otro lado, pero al final va. Y el mensaje que predica en Nínive es muy sencillo. ¡Hey! De aquí a 90 días, Dios los va a consumir. Ya. O sea, el sermón más agrio que te puedes imaginar. De aquí a 90 días, Dios los va a hacer pomada. Ese era su mensaje. Ese era su sermón. No había un llamado al arrepentimiento, nada. Era solo el juicio de Dios. Pero como te digo, cada juicio de Dios, cada advertencia de Dios lleva implícito un llamado al arrepentimiento. El pueblo se arrepintió. Los ninivitas se arrepintieron. Hasta a las vacas les pusieron ropa de luto. Y Dios decidió perdonar al pueblo. Entonces Dios ha esperado año tras año que Ofni y Finés se arrepientan. Ha esperado que Elí decida tomar cartas en el asunto, pero no pasa nada. Mientras tanto, Samuel sigue creciendo y ministraba a Jehová en presencia de Elí. Servía a Dios. No servía a Elí. O sea, por supuesto servía a Elí, pero su mente estaba en Dios. Servía a Dios. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pues a lo mejor sí había, pero Elí estaba demasiado distraído para escuchar. A lo mejor pues, sí estaba la palabra de Dios queriendo llegar a la gente, pero Elí estaba demasiado distraído. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya era mucho más anciano, ya estaba casi ciego, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Probablemente tenía una habitación ahí al lado del tabernáculo, y se fue y ahí dormía. Y dice, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara de Dios era candelero, este candelabro que había en el tabernáculo y que se cambiaba el aceite y se lo encendía en la mañana y en la noche. Entonces, digamos que lo encendieron, ponte a las 7 de la noche, le pusieron todo el aceite y estaba todo encendido. Y eso a la mañana, al amanecer, pues se apagaba, se cambiaba el aceite y se volvía a prender. Entonces, antes del amanecer, por eso dice, antes de que se apagara esa luz, antes del amanecer, estaba Samuel durmiendo y Jehová, verso 4, llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. O sea, Dios le dijo, Samuel. Y él dijo, aquí estoy. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, o sea, es muy temprano, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez, Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Yo no sé si Dios en este momento ya estaba sonriendo, así como otra vez, ¿no? Samuel. Y levantándose Samuel, verso 7, dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No había conocido quiere decir que
no es que no sabía quién era Dios, estaba sirviéndole, pero no había tenido una revelación directa de Dios. No había, sé que no es lo correcto, no es la palabra correcta, pero digamos, entablado una amistad personal. Seguramente Elí le decía qué hacer y cómo hacerlo y obedecía porque sabía, ok, esto agrada a Dios, pero él no había tenido este encuentro directo con Dios. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Déjame leer un poquito más. Y vino Jehová y se paró. ¿Te imaginas? O sea, está Elí acostado, pero yo creo que ya no durmió ni nada. Está ahí, ok, dice que Dios me está llamando. Ok, está ahí y de pronto, ¡prum! Dios se para. Ahí, a los pies de su cama, tal vez. Se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y lo que le va a decir lo veremos la próxima semana. Pero Dios quiere hablar. Y el día de hoy Dios quiere hablar. Por supuesto, en este caso Dios hizo algo muy particular, que no lo hace siempre, que es hablar con una voz audible. En este caso audible solamente para Samuel, porque Elí no escuchó nada. No fue un trueno, pero fue una voz audible para Samuel. Y no solo eso, sino que además se paró ahí frente a él. No sabemos si Samuel lo vio o no, pero la palabra dice que se paró ahí. Entonces no sucede eso siempre, pero siempre quiere hablarnos Dios. ¿Cómo? Bueno, normalmente eh, los estudiosos de la Biblia plantean que hay tres formas en las que Dios nos habla. Una, a través de una voz interior. ¿No? Que dentro de ti escuchas que Dios te dice, suelta eso, haz aquello. De alguna manera Dios te dice, haz esto. Y aunque pareciera inexplicable, termina siendo algo verdadero. Hace, ya, ¿cuánto será? Mi hija tiene 11, yo creo que entonces unos 9 años más o menos. Mi esposa se sentía muy mal, fuimos al hospital y después un problema de gastritis y después del hospital veníamos de regreso. La había pasado muy mal, varios días, estaba muy mal y de regreso veníamos en Ciudad de México, vivíamos y llegamos a una calle que es de doble sentido, nosotros la íbamos a atravesar porque teníamos que cruzar una calle más y a la izquierda para llegar a casa. Y cuando estábamos ahí, mi esposa me dijo, vamos al súper. Entonces yo pude haberle dicho, no, mira, te dejo y luego voy yo. O sea, pudo haber pasado mil cosas. Y mi esposa pudo haber pensado, no vamos al súper, me siento mal, lo que sea, pero dijo, vamos al súper por alguna razón que no estaba planeada. En ese instante yo puse las direccionales, di vuelta a la derecha y ahí por la calle donde estábamos por ir, en esa esquina explotó un departamento. ¿Cómo lo explicas? No fue una revelación, yo lo vi y entonces decidí, no. Dios de alguna manera le dijo a mi esposa, ve al súper. Y mi esposa dijo, vamos al súper. Y yo di la vuelta en vez de seguir derecho porque 10 metros al terminar la calle, ahí explotó ese departamento. Y nosotros nada más pasamos y explotó ahí en nuestras narices. Eh, Y cada que pasábamos por ahí, después, los siguientes años, yo les contaba la historia a mis hijos. ¿Saben qué fue lo que pasó por aquí? Sí, papá, aquí un departamento explotó cuando mi mamá te dijo que tenía. Entonces les contaba una y otra vez esa historia.
A veces Dios te habla así, con una voz interior. A veces te dice, crúzate al otro lado, cruza la banqueta. Y como esas historias hay muchas que podemos, yo creo que tú lo has vivido. Yo no sé por qué agarré esto, no tenía que agarrarlo, pero llegando a la caja me di cuenta, lo pagué y saliendo alguien me pidió algo y tenía eso y era lo que necesitaba. O sea, una voz interior. Otra manera en la que Dios nos habla es a través de las circunstancias. A veces las circunstancias nos ayudan a escuchar la voz de Dios, pero ninguna de estas dos funciona si no está la tercera. La tercera es la palabra. Si la palabra de Dios no está en tu corazón y escuchas una voz, tienes que ir al doctor. O sea, si no estás meditando en la palabra y escuchas voces, eso no es normal. Pero si la palabra de Dios está en ti, lo que te va a decir va a estar siempre en armonía a la palabra de Dios. Y cuando estás frente al Señor y cuando estás delante de Dios en oración y en su palabra, probablemente las circunstancias vas a poder leerlas bien porque Dios te puede estar dirigiendo a través de eso. Pero como te digo, ninguna de estas dos cosas funciona, ni las circunstancias, ni esa voz interior, si no hay la palabra morando en ti. De todos modos, en este pasaje vemos como una foto, una pequeña escena de algunas recomendaciones para poder estar atentos a la palabra. Fíjate, lo primero que podemos ver acá es que Samuel es un niño, mientras que Elí es un anciano. Y Dios, Jesús dijo que el reino es para los que se hacen como niños. No que son infantiles, pero que sí como niños reciben en fe el regalo de Dios. También dijo el Señor Jesús, orando, gracias Padre, dijo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, porque así te agradó. Entonces, cuando venimos a la palabra con un deseo demasiado intelectual, demasiado sapiencial, demasiado enredado, y quiero conocer las doctrinas, y seguramente vamos a cosechar algo. Pero ¿sabes cuándo vas a cosechar mejor? Cuando como niño te acercas a leer confiando en que Dios te va a hablar. Otra cosa que vemos acá está en las instrucciones que Elí le da a Samuel. Le dice primero, versículo 9, ve y acuéstate. ¿Eso qué es? Estate dispuesto a escuchar. Si tú vienes a la palabra dispuesto a escuchar, seguramente vas a escuchar. Si tú vienes a la palabra sin escuchar, bueno, voy a leer, probablemente no vas a oír mucho. Si tú estás dispuesto a escucharle, seguramente Dios, no es que Dios no te habla de otra manera, es que no estás dispuesto a escuchar. Entonces, uno, acuéstate, o sea, toma un tiempo en el que vas a escuchar a Dios. Número dos, le dice, si te llamare, confía en que Dios tiene que revelarse. Espera en que Dios lo haga. Tú persevera, pero espera a que Dios te hable. Y si te habla, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Sabes qué? Responde. Cuando Dios te habla, responde. Y responde lo que te dijo. O sea, a veces Dios te habla, necesitas humillarte. Señor, ¿cuándo me vas a dar otro coche? ¿Cuándo me vas a dar esto? ¿Cuándo me vas a...? Eso no estás escuchando. Escúchale y responde. Y por último, ve con humildad. Dile, tu siervo escucha. Tu siervo escucha. Dios quiere hablarte. En Juan capítulo 10, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si tú ya has creído en el Señor, ya eres su oveja y escuchas su voz. Entonces a lo mejor hay demasiado ruido nada más. Necesitas, como en la madrugada, ¿no?, buscar ese tiempo de quietud y acostarte
o no literalmente, sino sentarte y escuchar lo que Dios tenga que decirte. Ve con fe. Dios quiere hablarte. En verdad quiere hacerlo. Quiere hablarte. Responde lo que te diga. Confía en que Él se va a revelar. Y ve humillado, con humildad, para obedecer lo que sea que Dios te pida. Dios quiere hablarte. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón dispuesto a escucharle. Que no seamos como Elí, que ya le dijo, no lo escuchó. Y pasaron los años, tal vez 9 años, y no cambió nada. Que no seamos como Ofni y Finés, que no escuchan ni siquiera la amonestación verbal, física, audible y tangible que su papá les hace. Que seamos como Samuel. Vamos a orar. Señor, gracias porque sabemos que tú quieres hablarnos, que en tu misericordia tú has decidido expresar tu voluntad a nosotros, primeramente a través de tu palabra. Danos en nuestro corazón hambre y sed por tu palabra, Señor, verdadera, que anhelemos tu palabra día con día, Señor, que no haya algo más grande ni más deseado que tu palabra, que como dice de sí misma, es mejor que la miel, que la que destila del panal, mejor que oro muy afinado. Señor, haznos desear tu palabra. Y con tu palabra morando ya en nuestro interior, Señor, que tu voz nos hable desde adentro y desde afuera en las circunstancias, pero que siempre estemos sentados en la voluntad expresada en la palabra profética más segura, a la cual queremos estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar tan oscuro como el que estamos. Danos ese corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.